zonas rurales, caza, pesca y algunas otras competencias que tiene asignada el SEPROSE, que probablemente nos cuente. A continuación de él tenemos a Francisco Llaneza, jefe de seguridad privada de La Chancha, y a Carles Castellano, jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat. Así que, por favor, muy bien. Bueno, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a la organización. Más que por la invitación para estar aquí, sino para haber estado aquí, ahí, precisamente esos 2 días, poder tener contacto con ustedes y o con vosotros y poder escuchar todas las cosas que voy a hacer una presentación. Tengo una presentación de PowerPoint, mientras que cojo esto y cojo la chuleta, que no tengo la memoria de Seba. Comentar. La ley desarrolla, la ley, esto es como la Constitución, todos sabemos cuál es. No hay más Constitución que la española para nosotros cuando hablamos de la Constitución, y la ley es nuestra ley. Bien, la ley desarrolla 3 formas de acceso a las profesiones básicas, por decirlo de alguna forma, de seguridad privada. Se ha hablado aquí ya de las dos, se ha hablado repetidamente de las dos iniciales, de las dos, la de formación profesional y la de la certificación, la de acreditación. Yo voy a hablar de la parte correspondiente. Les adelanto, por aquello de que algo he visto en el borrador del reglamento. Así como la ley contempla esas 3 opciones, en el reglamento, o el borrador del reglamento, independientemente de que al final se lleve a cabo o no, se contempla como opción C, la nuestra. Es decir, se prevé que aquellos que no reúnan la formación profesional, aquellos que no tengan la acreditación, podrán acceder a la habilitación correspondiente previa superación del curso previo y de las pruebas de comprobación de la capacidad. Es decir, ya queda como una opción subsidiaria, por decirlo de alguna forma. Se prioriza la formación profesional y la acreditación. Perdón, la certificación. Bien, en base a eso, yo voy a hablarles de mi libro. Mi libro es... Ah, no, perdón, esto estaba por... Qué mierda. No, he dicho que estaba por ahí. Vale, yo le voy a hablar de la prueba de comprobación. Concretamente, ¿qué resultados hemos tenido en la última prueba de comprobación? La situación actual. Bueno, ya sabemos que esto, como dice Esteban, esto es una escalada. Empezamos con la realización del curso previo, la presentación de las instancias, la relación de admitidos, la relación de cuántos se presentan, los actos en las pruebas físicas, los actos en la prueba de conocimiento. A continuación hay que documentar aquello que se ha alegado. Viene finalmente la relación de actos, la solicitud que se nos hace de la TIC y por fin ya la habilitación y la entrega del TIC. Pues sí, por cualquier sitio. Bien, estos son cifras reales, no manejemos cifras que no conocemos. Estas son reales a día 1 de marzo de 2016. Hay 1.076 centros de formación, no hay 1.200. ¿Por qué? Porque la Unidad Central de Seguridad Privada sí tiene muchas cosas y cierra muchos centros. ¿Vale? Cerramos muchos centros. ¿De acuerdo? Y esto realmente no son profesores acreditados, son acreditaciones. Es decir, un profesor puede tener varias acreditaciones. Son realmente, no son 38.000 personas, son 38.000, igual que hay 325.000 habilitaciones. No tenemos 325.000 personas habilitadas. Tenemos personas con 325.000 habilitaciones a fecha más o menos de 1 de marzo. Bien, empezamos. Llegamos, última convocatoria que hemos realizado, la primera del año 2016. Había 5.000 personas que se presentaron la solicitud. De esas 5.000 personas, ya empezamos mal. Hay 1.000 que ni siquiera se presentan a la prueba de aptitud, a la prueba física, perdón, la prueba de aptitud física. Se ven 1.000 que se nos quedan por el camino. No sabemos por qué, porque eso no lo llegamos a ver. Bien, tenemos 4.000 que nos llegan y se presentan a la prueba. Hay un 26%, casi la cuarta, más de la cuarta parte no supera la prueba física. ¿De qué manera? Pues esto es lo que estaban contando esta mañana. Me cuelgo la barra y me da igual, es que no subo.
es que no subo, preferentemente la mitad no suben en la dominada, cuando saben que lo tienen que hacer. Y a partir de ahí ya pues tengo la carrera, esa es la distribución porcentajes de ese 25%, de esas casi 1000 personas que no superan la prueba física. Esto es la evolución histórica, de alguna forma, de aquellos que obviemos ya y olvidémonos de esos que ya no superan la prueba física. Estos son los que se presentan a las pruebas de conocimiento de vigilante de seguridad y se han presentado desde el 2011. Esta es la evolución. Si ven, es siempre paralela en cuanto a presentados, o sea, gente que se presenta, gente que está declarada en alta, es prácticamente paralela. ¿Eso qué significa? Que seguimos teniendo el mismo porcentaje de suspensos, de gente que no supera la prueba. Da igual el tipo de examen, ahora les explicaré cómo hacemos los exámenes. El tipo de examen que hacemos, da igual. Lo cierto es que tenemos las mismas proporciones, históricamente. Pero es que además, no solo para los vigilantes, es que también nos pasa con los escoltas. Tenemos la misma evolución. ¿Se presenta menos gente? Menos a prueba. Quitando a lo mejor en esa ocasión, que a lo mejor, bueno, se aprovechó, que todavía no había salido la ley, que ya, pero son cosas puntuales. Lo normal, si se fijan en la tendencia, da igual el número de presentados, que siempre tenemos el mismo porcentaje, o aproximadamente el mismo porcentaje. Estos son escoltas y estos serían los vigilantes de explosivos. Igual, se mantienen las tendencias siempre constantes. Llegamos ya a la última convocatoria, la que hemos aprobado, o la que se ha finalizado esta semana pasada. Estamos hablando de gente que se ha presentado a la prueba la de conocimiento. Bien, de los 2.813 que se han presentado vigilantes, han suspendido 2.281. Es decir, solo han aprobado 524. Es decir, tenemos un porcentaje del 18%. En la última convocatoria del 2015 era del 7%. Ahora les explicaré por qué. Con lo cual aquí por lo menos hemos mejorado. Hemos duplicado. No es como para tirar cohetes, pero hemos... Vale. Escoltas, lo mismo. Se nos presentan 442, 414 suspensos y solo han aprobado 30. Un 6,75. Vigilantes de explosivos. 244 presentados, 158 suspendidos y 86 solo aprobados. Esta sí se mantiene constante siempre, aquí quizá porque a lo mejor el personal está más habituado o está más formado. Lo cierto es que estos porcentajes se mantienen, un 35, un 36, normalmente es un 30. ¿Qué está pasando? Claro, nosotros hemos visto esto y hemos dicho, algo está pasando. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Vamos a reconocer nuestro error. Somos así de humildes y sencillos. Pero no, va a ser que no. Hemos comprobado, primero, en la última prueba de este año, la primera de este año, la prueba de conocimiento de vigilante consistía en 80 preguntas pivotes sobre un temario previamente establecido. Bien, de esas 80 preguntas se comprobó 3, salvo 3, todas se repiten con respecto a octubre. Todas se repiten. Salvo 3 que se comprobaron que en la última prueba de octubre, había 3 que tenían el mayor porcentaje de error sobre el resto. Entonces entendimos que o bien no estaba bien explicada, o bien no se entendía bien, o la materia era muy complicada. Dijimos, vamos a quitar esas 3 y vamos a poner otras 3 sencillitas. Y las otras 77 se repiten. Las otras 77 se han repetido. En la prueba de conocimientos de escolta y en la de vigilante de seguridad, las 20 se han repetido igual. Y tenemos eso, bueno, ya han visto, y esos son los porcentajes que tenemos de error. Vamos, de error, de suspensos. Bien, hicimos también un examen interno. Dijimos, vamos a ver cuál es la pregunta con mayor índice de acierto. En octubre, volvamos a repetirla. Tuvo un 94% de acierto. En esta ocasión ha tenido un 88% de error. Entonces ya dices, pero bueno, si es la misma pregunta, ¿cómo se contesta mal? Bien, ampliando. En la convocatoria para la presentación de vigilantes, de la vez anterior, de octubre, se presentaron 1000 repetidores, por decirlo de alguna forma. De esos 1000 repetidores,
solo han aprobado el 25%. Es decir, los que vienen repitiendo siguen teniendo un porcentaje muy bajo. Los escoltas ocurre lo mismo. De los 444, la mitad que vienen ya como repetidores. Y solo aprueban un 10% de los que repiten. O sea, ahí por lo menos mejoramos un poco con respecto al general que se presenta por primera vez, que es un 6-7%. Hay un 10%. Y en explosivos más o menos se mantiene. Los que repiten vuelven a tener más o menos la misma proporción de aprobados, o sea, un 35%. Es decir, nosotros pensamos que la culpa no es nuestra. Sinceramente, ya no podemos hacer más. El examen se ha repetido. El examen va sobre un temario que es conocido por todos. Luego vemos circunstancias. O sea, es que vemos que la gente llega tarde al examen. Hay gente que tenemos que descartar porque llega tarde a los exámenes. Hay gente que se presenta en la sede que no ha solicitado. Tenemos un pavo, por decirlo como se diga eso, que se nos ha presentado en Valencia y ha hecho la solicitud para examinarse en Tarragona. Y se presenta en Valencia. Hemos conocido a un padre y un hijo que estaban copiando entre ellos. El padre se presentaba por cuarta opción y entonces el hijo le estaba haciendo el examen al padre. Ya nos dimos cuenta. Hay gente que empieza a contestar cuando todavía se están leyendo las instrucciones. Hay gente que está contestando cuando ya se ha dicho que el tiempo termina. O sea, vemos que la gente no viene, ya no hablamos de las pruebas físicas, ya que la gente no viene, creemos, lo suficientemente preparada. O por lo menos formada o indicada. Y poco más. Eso es más o menos lo que quería decirles y a partir de ahí ya estoy a su disposición. Llevo un día y pico escuchando cosas, me he aguantado ahora es el momento de que ya puedo contestar todo lo que me digan, es mi momento. Muchas gracias por su atención.